Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana especialmente. Ya sabemos que tenemos perfumes turbios desde Venezuela, Brasil y Argentina, y no se diga en Ecuador. Hoy, siempre haciéndole recuerdo a ustedes de que nos estamos enfrentando a unas elecciones en las que los que se pretenden legitimar son aquellos que han jugado con la trampa. Y entonces estas elecciones es el mecanismo que tenemos de decir, señores que quieren perpetuarse en el poder, que quieren usurpar, que quieren echarle mano a la cosa pública, ustedes tienen que tener presente que no somos tontos los ecuatorianos y que les vamos a votar nulo en las provincias donde no haya la lista 5. Recuerden, la lista 5 es de los últimos fieles a lo que fue el proceso de la Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. El resto, especialmente Alianza País, es una guarida de traidores, de mentirosos, de gente que engaña y que les volverá a engañar, como ya nos engañó en la consulta popular y como nos engañó en las elecciones que le llevaron a presidente a Lenín Moreno. Y precisamente hablando de Lenín Moreno, tenemos hoy día que sentarnos a analizar por qué Lenín Moreno es un presidente mediocre. ¿Cómo y cuáles son las condiciones que hacen que este presidente en el futuro y en la historia del Ecuador será recordado como el gran traidor, el gran mentiroso, el hombre del engaño a flor de piel? ¿Cómo? Para entender, nos preguntamos si este es un problema de los discapacitados, si la lección de haber tenido un discapacitado en el gobierno nos va a poner en alerta contra cualquier otro discapacitado que pretenda ser poder. Pero también nos pone en alerta sobre la incapacidad moral de ciertos políticos ecuatorianos de trayectoria larga y tendida que han ido poco a poco deteriorando su imagen pública, afeándose moralmente. Entonces podemos señalar que existe en el presidente actual, en primer lugar, una incapacidad física que nos pone entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo, la incapacidad física de Lenín Moreno es una razón para que no volvamos a votar por un discapacitado. Primero señalemos que los discapacitados pueden ser discapacitados con dependencia total de otra persona. Gente que ha quedado cuadripléjica, gente que tiene postración por vejez, gente que tiene problemas cerebrales y tiene que estar aislada, gente que tiene problemas de funcionamiento de su cuerpo, pero sin embargo pueden llegar a ser muy geniales. Hemos tenido físicos que han tenido postración total de su cuerpo y sin embargo han producido cosas brillantes para la humanidad, pero no podían gobernar y resolver los problemas de millones de seres humanos, como es el caso de Lenín Moreno, que tiene que resolver el problema de 16 millones de seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿también existe la discapacidad parcial en la que hay una dependencia de alguien? Es el caso de Lenín Moreno. Tiene una discapacidad, una dependencia parcial. Alguien tiene que moverle su coche, alguien tiene que servirle, alguien tiene que pasarle los papeles, y el gran problema es que esa discapacidad parcial es relativamente grave porque una discapacidad parcial que le impide a un individuo trabajar 8 horas ya es un problema. Pero si ese individuo no puede trabajar ni 4 horas, la situación rebasa los límites. Es decir,
el daño que se produce ya rebasa el 50% de sus capacidades. Sabemos que Lenín Moreno apenas puede gobernar 2 horas, es decir, prácticamente el 25% del tiempo. Se puede decir que la discapacidad física de Lenín Moreno es del 75%. Pero hay otras personas que pueden tener discapacidad física y no depender de nadie. Delano Roosevelt era un individuo que no dependía prácticamente de nadie. Un mínimo, un 10%, 15% era todo lo que dependía. Él podía pararse, mandó a hacer unas piernas artificiales y podía moverse sin depender de otros seres humanos. Pero tenemos muchos, tenemos ciegos que andan por la calle cantando y se suben al metro y se bajan del metro, o se suben al trole y se bajan del trole, y viven y se desenvuelven sin depender de nadie. Otros que están haciendo música. Tenemos gente que puede haber perdido su audición, pero son magníficos pintores. Hay gente que puede tener parálisis en las piernas, pero juegan básquetbol, juegan tenis. Gente que tiene y compite en Olimpiadas Paralímpicas. Esas son gentes que no han perdido su independencia, sino que mantienen su independencia. Esa es una de las particularidades que Lenín Moreno no tiene. Lenín Moreno nos enseña que no podemos volver a votar por un discapacitado que tenga dependencia de otro ser humano en un 75%, porque en este momento en Ecuador ya no gobierna él. Él es gobernado por los dueños de los medios, por la embajada norteamericana, por los militares y por todos sus asesores. Él no gobierna, él es gobernado, porque tiene una discapacidad física que le hace depender en el 75% de otro ser humano. En segundo lugar, tenemos que si Lenín Moreno tiene o no tiene una discapacidad moral. Este es otro problema. ¿Tenemos una incapacidad moral o no? Porque un gobernante puede tener discapacidad física, pero el problema es si además de la incapacidad física tiene una incapacidad moral. La incapacidad moral puede ser determinada y puede influir en personas que tengan completamente un buen estado físico. Por ejemplo, Lucio Gutiérrez era un individuo con incapacidad, con una perfecta capacidad física, era militar, muy bien entrenado y todo, pero no tenía capacidad moral. Jugó con Chávez, lo traicionó y luego traicionó a todos sus electores. Luego tenemos a Abdalá Bucaram, un individuo con incapacidad moral. Esta incapacidad moral estaba determinada porque él no tenía ningún escrúpulo en cobrar el 10% de impuestos llamado el IPRE para usufructuar en el gobierno. No tuvo ningún escrúpulo en colocar a su hijo al frente de las aduanas y que en pocos meses llegue a ganar $1 millón y celebre una fiesta drogándose. Esto es algo que le da incapacidad moral al individuo. Y tenemos muchos que tienen incapacidad moral. Todos los candidatos que se presentan como candidatos para las próximas elecciones a presidente, en su mayor parte tienen incapacidad moral, como el alcalde de Guayaquil, que tiene la incapacidad moral porque él usufructuó de las tierras que se hacían alrededor de la vía perimetral con información privilegiada que favorecía a sus amigos y a él mismo para hacerse rico. Esto habla de una incapacidad moral. Lenín Moreno tiene una incapacidad moral que parte del hecho de que ganó las elecciones fingiendo ser un individuo que estaba identificado con el denominado socialismo del siglo XXI. Pero una vez en el poder, se pasó al lado de todos sus adversarios políticos y traicionó al individuo que durante 10 años primero le ayudó como vicepresidente y luego lo ayudó como representante del Ecuador ante las Naciones Unidas. Esto es una traición y eso es la falta moral. Pero además,
prometió muchas cosas para ser presidente y no ha cumplido con ninguna, pero con ninguna. Y a eso se suma el hecho de que todos los días inventa un engaño. Por ejemplo, recientemente tenemos el problema de el cobro de intereses en las tarjetas de crédito. Resulta que el día de ayer ese decreto mediante el cual se incrementaba el cobro de intereses de las tarjetas de crédito desapareció. Pero nosotros los ecuatorianos no sabíamos que nos estaban cobrando desde el mes de diciembre, el mes en que más compras se hace. Y ahora los bancos están obligados a devolver el dinero que se querían robar. Igual que quisieron hacer con un seguro que nos obligaban a todos los cuentaahorristas a pagar. Cuando él se fue a pasar sus enormes vacaciones de 2 meses, los bancos aprovecharon para hacer un asalto a todos los ecuatorianos. Finalmente tenemos la denominada incapacidad objetiva o capacidad. Esta incapacidad moral es una incapacidad subjetiva. Nos toca ahora analizar si existe o no existe, o existió o no existió una capacidad objetiva, la incapacidad material de Lenín Moreno para gobernar. ¿Tenía o no tenía dinero? ¿Tenía o no tenía recursos para gobernar? Según él no le dejaron la mesa servida, no tenía dinero, no tenía cómo hacer nada. Pero se olvida que a diferencia de Rafael Correa, que recibió un país sin autopistas, sin carreteras, sin centrales hidroeléctricas, sin universidades, sin hospitales, sin internet, sin puertos, sin aeropuertos, sin infraestructura de servicios públicos, sin organización de la red laboral en servicios públicos, sin nada de eso, sin becarios en el extranjero. Él recibió gente que se fue a preparar en el extranjero, 20,000 ecuatorianos a los que no puede dar ni siquiera empleo, no puede utilizarlos, un recurso valiosísimo que no puede absorber. Las centrales hidroeléctricas no las hace funcionar, no las saca provecho, se queja. No puede utilizar el servicio de internet, el sistema de red de internet no le sirve. ¿Para qué diablo sirve? No tiene beneficio ni oficio. Quiere volver a las escuelas unidocentes sin internet y que los niños vayan y aprendan a ver cómo se puede. Esto nos hace ver que es un individuo que, teniendo todos los recursos materiales, no sabe cómo utilizarlos. Pero a él lo que le interesaba era la plata en menudo, en dinero, para comenzar a hacer el festín, como al parecer está festinando las joyas y los regalos que tuvo Rafael Correa, que los dejó en un museo en Carondelet. Nadie sabe el destino de esos regalos y de esas cosas, que él nunca puso en el museo de Carondelet, los regalos que él recibía, solo los Rafael Correa. Y sin embargo, Ecuador en este momento tiene un endeudamiento que prácticamente duplica al de Rafael Correa en el mismo periodo de tiempo. Es decir, apenas en año y medio y prácticamente un año se ha endeudado el doble que Rafael Correa. Con este pensamiento les dejo a ustedes para que ustedes se den cuenta que en las próximas elecciones no podemos volver a ser engañados. Cuando tengamos un discapacitado, tenemos que saber valorar si ese discapacitado es un individuo dependiente o no de otro ser humano y en qué proporción. Cuando tengamos un candidato, tenemos que valorar si ese tiene solvencia moral o no. Si es un asesino de Quinchaloma o un Abdalá Bucaram o un Gutiérrez o un Yamil Mawad o un banquero Lazo, ¿cómo diablos podemos pensar que tiene solvencia moral? Y luego tenemos que pensar si ese individuo realmente está en capacidad, tiene los conocimientos, tiene la historia, tiene la inteligencia para utilizar los recursos del país que hereda del otro gobierno, o va a querer hacer lo que está haciendo este tipo. No puede utilizar 20,000 estudiantes de las 100 mejores universidades en el mundo aquí.
No puede darles empleo, no puede trabajar, no sabe qué diablos hacer con ellos. No puede utilizar las centrales hidroeléctricas y sacarles partido. No puede utilizar las carreteras y sacarles partido. No puede utilizar los puertos y aeropuertos que heredó. No puede utilizar nada. Eso tiene usted que pensar cuando vaya a votar en las próximas elecciones. Muchas gracias.